Estamos en Transilvania, en el corazón de los Montes Cárpatos, en el noroeste de Rumanía. Aquí se encuentra el origen del vampirismo, el mito del regreso de los muertos, basado en miedos y creencias ancestrales y en ciertas figuras míticas como la del conde Drácula. El viaje de hoy está marcado por esos miedos, pero también por ciertos ritos que en la actualidad siguen siendo reales. Rumanía está ligada a la imagen del vampiro por una serie de tradiciones populares muy antiguas y por una figura histórica del siglo XV, el personaje de Vlad Tepes, el empalador, famoso por las torturas que infligía a sus enemigos. El autor de Drácula, Bram Stoker, se inspiró en el personaje de Vlad y situó su novela en Transilvania. Más allá del mito del vampiro, Rumanía tiene una relación particular con los muertos y con los vivos. A veces la frontera entre los dos mundos es muy fina. Comienzo mi viaje en Bucarest. La capital cuenta con 2 de los 22 millones de habitantes del país. En su mayoría son cristianos ortodoxos. Me va a ayudar a investigar las fuentes del vampirismo a Ana María Lasar. Esta rumana, investigadora en la Biblioteca Nacional de Francia y doctoranda en la Escuela Práctica de Altos Estudios, está investigando el mecanismo de invención de los santos. Hola, Ana María. Hola, Philip. Estamos un poco en tu casa, en las ruinas de este palacio. ¿Hay algún secreto escondido detrás de estos viejos muros completamente agrietados y no muy bien conservados? Vlad Tepes dejó su rastro aquí. ¿Te refieres al que se convertiría en Drácula? Drácula, en la cultura occidental, claro. Pues oye, ¿por qué no nos enseñas un poco los restos de ese personaje fantástico? Vamos allá. Estamos en la Curtea Becce, la antigua corte principesca. Este palacio, situado en el centro de Bucarest, fue construido por Vlad Tepes, el empalador. Era su residencia principal. ¿Y qué sabemos del tal Vlad Tepes? Nació en Transilvania. Sí. Y era el voivod de Valaquia. El voivod es el señor local, el rey, ¿no? Rey, sí. Su padre se llamaba Vlad Dracul. Dracul. ¿Y esa palabra Dracul qué significa en realidad? Hay varias interpretaciones, Sí. varias etimologías. Hay quien dice que era simplemente el gentilicio de los habitantes de la ciudad o de la región de Valaquia, Sí. que se conocían como dragules o dragul. Un apelativo local como cuando decimos el parisino o el marsellés. Sí, podría decirse. Vale. Hay otra versión que sugiere que Dracul puede ser un sinónimo de diablo. No es un mote especialmente agradable. Debía ese nombre a lo malvado que era. ¿Pero era tan atroz? ¿Un hombre sediento de sangre o solo un mal rey? Creo que su hijo lo superó en ese terreno. El alumno superó a su maestro. Sí. ¿Y no había un origen relacionado con la Orden del Dragón? Sí, su padre era miembro de la Orden del Dragón. Una orden caballeresca encargada de matar a los turcos, ¿no? Sí. Eso es un poco... Bueno, mejor no hacemos ningún comentario, ¿vale? Para nosotros, Vlad encarna el patriotismo, la figura del buen monarca. Pero no deja de ser un empalador. A todos nos empalados por la boca o por el, digamos, trasero o por el vientre, plantados en las calles de Valaquia. Era un suplicio, bueno, su suplicio preferido. Sí. Lo hacía para poner orden en su reino. Y bajo su reinado se supone que había una moralidad perfecta, no había ni robos, ni violaciones, ni nada. Reinaba la armonía La social. armonía social. En realidad, quien describe a Vlad como un tirano sádico es la propaganda política de sus enemigos. Es el comienzo de una transformación que terminará creando el mito del vampiro. Y al final, ¿qué fue de nuestro querido Vlad? Estaba dirigiendo a su ejército, que estaba cargando contra las tropas turcas, cuando fue atravesado por varias lanzas. Hay relatos que nos hablan de su fin. ¿Y el cadáver lo enterraron allí mismo? El cadáver fue decapitado. Vale. En principio apareció en Snagov. Snagov es un monasterio. Es un monasterio.
El monasterio ortodoxo de Snagov se halla a 30 kilómetros de Bucarest. Ha estado aislado en una isla durante años. Hoy se accede a él a través de un puente. Está recargadísimo de pinturas. Es la costumbre en las iglesias rumanas. Ah, aquí está la tumba. Y me imagino que la gente reza por él porque hay velas, flores. Es una lápida, pero ya no se leen las inscripciones, están completamente borradas. Los monjes que vivían aquí en el siglo XIX presentaban la lápida como si fuera la de la tumba de Vlad Tepes. ¿Y la tumba ha sido abierta? En 1933 excavaron aquí y encontraron una tumba vacía. Luego excavaron más profundo y encontraron otra tumba que resultó estar llena de sorpresas. ¿Qué encontraron? ¿El cuerpo de un hombre? Sí. Hay algo que no encaja. Dices que encontraron un esqueleto, pero ¿a él no lo habían decapitado? Es que no se seccionaba la cabeza. ¿Qué hacían? Le quitaban la piel de la cara y el cuero cabelludo y el pelo. Sí, una máscara facial con la cabellera. Sí, es una de las teorías. Pero eso se percibiría en el esqueleto. Sí, pero el esqueleto se pulverizó a los pocos minutos de abrirse la sepultura. Pues qué rabia. Sí, es frustrante. Hasta la vista, Vlad. La figura de Vlad Tepes es tan importante en Rumanía que hay otros monasterios que se disputan la localización de su tumba, pero nadie sabe dónde se encuentra exactamente. Nos dirigimos a la estación de Bucarest. Vamos a coger el tren nocturno a Transilvania. Es la región donde la creencia en los muertos vivientes está más presente y la región natal de Ana María. Ahora vamos a Cluj-Napoca, en Transilvania, que es tu región. Sí. Sienta bien alejarse de Bucarest, ¿no? Sí que sienta bien. Parece que no te gusta mucho esa región. No, no es tanto la región, es que es una ciudad superpoblada y a mí no me va eso. Me gustan las ciudades de Transilvania, con su influencia sajona y húngara. Esa es mi cultura. Te ha cambiado la expresión al hablar de Transilvania. ¿Ah, sí? Cuando hablas de Bucarest te crispas y ahora te has relajado. Estoy más relajada, sí. Es que también es mi casa, estoy volviendo a casa. Al llegar a Cluj, en el corazón de la patria de los vampiros, Transilvania, nos dirigimos al cementerio. Algunos de estos muertos no lo están del todo, y hay tumbas cuyo contenido desaparece en nombre de ciertas creencias ancestrales. Ana María, estamos en el prototipo de cementerio de los Cárpatos, donde nace la leyenda de los vampiros. Me gustaría saber qué es lo que se esconde detrás de ese término tan genérico de vampiro, que es muy occidental. Como bien dices, la palabra vampiro no existe en el vocabulario rumano. Hay un término autóctono para los muertos vivientes. Sí. Para los chupasangres, que es strigoi. Strigoi, vale. Sí, ese es el término que usamos nosotros, que es el equivalente del término vampiro que se usa en Occidente. Los strigoi también pueden ser seres vivos, no es como en la cultura occidental, Sí. donde para ser vampiro antes hay que morir y luego volver a despertarse y salir de la tumba. Aquí también están los strigoi vivos que salen de su cuerpo como si fuera una tumba y asustan a la gente, a sus parientes y sus seres cercanos, y se comportan como los vampiros de Occidente. De acuerdo. Salvo que suelen salir de su cuerpo no de día, sino de noche.
¿Y hay alguna forma de protegerse de estos no muertos? Sí, hay un remedio muy conocido en Occidente, que es el ajo. Ya. Pero también sirve la cebolla. ¿Pero qué haces? ¿Te los comes? ¿Te los pones en los sobacos? No. ¿O los llevas en los bolsillos? Te lo puedes comer, pero por lo general lo cuelgas en la entrada de las casas y en las ventanas. El estrigoi es un retornado que viene a parasitar la vida de sus allegados y chuparles la sangre. Entra en las casas que le son familiares y a menudo los primeros a los que ataca son sus seres más queridos. ¿Y cómo te puedes defender? Con agua bendita, me imagino. Sí, también recurrimos a los curas. Llamamos a un cura para que diga una misa sobre la tumba del estrigoi. Es lo primero que se hace en estos casos. Cuidado que resbala. Parece que hay otro medio de protegernos del estrigoi, que es literalmente abrir la tumba de par en par, exhumar el ataúd y... ¿Qué se hace luego? ¿Lo sabes? Sí, por supuesto. En la mayoría de los casos se le clava ¿Una estaca? Una estaca en el corazón del difunto. Vale. Hay casos en los que se quema el cuerpo entero o... ¿Lo queman? Lo queman. Vale, para reducirlo a cenizas. Exacto. Vale. Y esas cenizas se mezclan con agua bendita y se le dan a la comunidad que tiene que consumir esa agua llena de cenizas. La falta de señales de corrupción en los cadáveres permite reconocer a los no muertos. Esta creencia es el reflejo del miedo al retorno de los muertos. Pero la Iglesia Ortodoxa ha encontrado otra solución para explicar las conservaciones anormales y las muertes no naturales. Los ha convertido en santos. Para investigar esa santificación de los difuntos atípicos, hemos viajado a Aiud. En su monasterio los monjes conservan los restos de varios cientos de víctimas del comunismo. Los han convertido en mártires, a los que celebran a diario. Una vez más, los muertos no acaban de morir del todo, sino que reviven gracias a la fe. Padre, estos huesos son de gente que tuvo una muerte violenta, que no fue enterrada enseguida. Gente que estaba en fosas comunes. Por lo tanto, tenían todas las papeletas para convertirse en malos muertos, en no muertos, o sea, en estrigoi. ¿Por qué no les pasó eso? Veo que está sonriendo. Sí. Los cánones de la Iglesia Rumana Universal, escritos por los padres de la Iglesia, dicen que un hombre que muere en nombre de Cristo se convierte en mártir. No puede ser de otra forma. No se necesitan más pruebas para ser canonizado. Vale, veo que hay una fractura parietal en el lado derecho. Aquí también se ve que falta hueso. Y sobre todo, sí, la oreja. Aún queda un poco de materia orgánica, pero muy poca. Fue golpeado en la frente con unos clavos, pero no para penetrar en el hueso y perforarlo, solo para torturarlo. También recibió un fuerte golpe en la frente y en la parte occipital, que le arrancó un fragmento de cráneo en esa zona. ¿Cómo pesa? Un relicario de plata con un fragmento de cráneo que ha sido cerrado. El sacerdote dijo que era un suplicio, que le cerraron la cabeza y que recibió un golpe en la parte posterior del cráneo. En realidad, es solo la señal de que se le practicó una autopsia. Es un cráneo que ha sido autopsiado, y en esta otra cosa que nos enseñó el sacerdote lo mismo. ¿No fue torturado? En absoluto. No es por llevar la contraria a los dogmas de la religión ortodoxa, pero esta fractura en el hueso occipital, en la parte posterior del cráneo, y esta en la base de la nariz, son típicas de los restos que han sido enterrados. Y estos agujeros han sido causados por unas raíces. Esto no lo haría un clavo ni nada similar. Pero es interesante, desde un punto de vista científico para mí y moral y religioso para ti, ver cómo se han interpretado desde el nacionalismo y la religión unos restos mortales que presentan unas lesiones de lo más anodinas y que observamos en un montón de esqueletos arqueológicos o no. ¿Y eso basta para dudar de su poder?
Ah, no, no, no. Ahí ya la ciencia forense o antropológica no tiene nada más que decir. Vale. Yo me limito a describir lo que veo. Solo puedo afirmar que mis observaciones son compatibles con una descomposición natural, sin intervención divina. Luego lo que es el poder curativo de estos huesos, porque son huesos, no momias, ahí ya no puedo afirmar nada. Los monjes de Aiud fabrican un aceite santo elaborado en contacto con esos huesos. Se supone que tiene un poder curativo y el guarda del monasterio lo ha vivido en primera persona. ¿Tú crees en el poder curativo de los huesos? Sí cree, lo ha vivido en sus propias carnes. Eso es. Lo viví en mis propias carnes. Yo tenía un problema dental y me eché el aceite bendito del osario. El dolor desapareció a los 2 o 3 minutos. Además fue muy rápido. Vale. El dolor desapareció a los 2 o 3 minutos. O sea que es eficaz. Sí. Vale. Estábamos cantando a la gloria de esos mártires, del sufrimiento que padecieron y de su sacrificio por nuestra religión. Sí. Cantamos a su memoria. Me parece que es importante y que ellos lo saben apreciar. A 300 kilómetros de Aiud, en Curtea de Arges, también en Transilvania, hay una famosa leyenda ligada a la construcción de una iglesia. Una mujer fue sepultada viva tras sus muros. Se dice que su fantasma aún deambula por el edificio. Así que hay un fantasma oculto tras estos muros. Sí, vamos a pedir a los monjes y a los curas que nos lo confirmen. Quizá hayan tenido un encontronazo por la noche con el fantasma. Con el Strigoi. El Strigoi de Curtea de Arges, sí. Hay una leyenda que habla de un maestro de obras muy famoso. Sí. Que se llamaba Maestro Manolé. Vale. Y que recibió la orden de construir un monasterio en este lugar. Sí. Pero todo lo que construía durante el día con sus 10 obreros... Quedaba destruido por la noche. Exacto. Así que hicieron un pacto. Sacrificarían a la primera persona que llegara a la obra. Y el único que lo respetó fue Manolé. Al día siguiente, su mujer Ana vino para dar de comer a los obreros y al propio Manolé. Y él la cogió en brazos y la emparedó viva. Un sacrificio humano, literalmente. Exacto. ¿Y funcionó o no? Funcionó. Vale. Aparentemente. Al poco tiempo el monasterio estaba construido. Así que este lugar y las campanas que estamos oyendo están ligados literalmente a ese sacrificio. Exacto. A esa vida truncada. Gracias a Ana, el monasterio es tal y como lo vemos hoy. Hemos quedado con Nikolai. Es sacerdote y nos va a explicar que aún hoy ese sacrificio perdura simbólicamente en todas las construcciones. En Rumanía tenemos una tradición que aún pervive, y es que cada vez que se construye una casa, se mide a las personas que van a vivir en ella y se entierra un hilo de una longitud equivalente en los cimientos de la nueva casa. Se puede decir casi que es un sacrificio humano Exacto. en efigie. Eso es.
Los muros de esta iglesia se construyeron gracias al sacrificio de Ana. Y dígame, ¿qué más se sabe de la tal Ana? Es una leyenda, pero ¿sería posible encontrar su esqueleto excavando un poco? Solo hay un testimonio material de esa leyenda. Es la inscripción de ese muro a Ana, la única mujer de Manolé, la mujer cuyo sacrificio permitió la construcción de esta iglesia. Terminamos nuestro viaje por Transilvania en el sur de los Cárpatos. El mito del vampiro se difundió en Occidente a través del castillo de Bran. Profundamente romántico, este castillo medieval inspiró a numerosos artistas, desde Bram Stoker hasta Francis Ford Coppola. ¿A cuántos grados estamos? ¿Unos 10 más o menos? Bajo cero. ¿Bajo cero? 10 bajo cero. Será mejor que nos refugiemos en este castillo. La verdad es que es como estar en la película de Coppola, como refugiarse en el castillo de Drácula. Es solo por el estilo, porque Vlad Tepes jamás pisó este castillo. Históricamente no hay ninguna constancia de su presencia en este castillo. Tranquila, no hay ningún Strigoi. Puedes entrar. Me siento más tranquila. Hay testimonios en la literatura rumana, Sí. mucho antes de Bram Stoker. Nuestro poeta nacional, Mihail Eminescu, ya en 1876 escribió un poema Sí. llamado Los Strigoi. Vale. ¿Y de qué va? Al menos el título no da lugar a malentendidos. Es una historia de amor entre un rey ¿Sí? que se enamora de una princesa del Danubio. Por desgracia, la muerte se lleva a la princesa, muere repentinamente. Y el rey enloquecido la intenta resucitar a toda costa. Hay un ejemplo sumamente interesante que está en verso, de hecho. Sí. Voy a intentar leértelo si encontramos el libro en esta biblioteca. Vale, ¿y está en las bibliotecas de todos los rumanos el tal Ionescu? Mihail Eminescu Eminescu. es nuestro poeta nacional. Vale. O sea que ese verso habla del procedimiento concreto que se usa para revivir a la muerta. Sí, Vale, habla de poner inyecciones de sangre caliente en el corazón. vale. ¿El tuyo o el mío, por ejemplo? ¿Sí? Vale, vamos a ver. Eminescu. Hay uno aquí. Magnífico. Vamos allá. El Strigoi. Los Strigoi. Los Strigoi. El corazón de esta mujer, de esta chica, tiene que alimentarse de sangre caliente para revivir. Y aquí nos acercamos a la tradición de los vampiros, los Strigoi. Tal y como los conocemos en Europa occidental. ¿Y habla de mordiscos en el cuello, los dos? Sí. Y la siguiente noche, cuando los Los dos amantes se acercan, Sí. es ella quien va a morder al rey. Genial. Y este también se va a transformar en un Strigoi y juntos recorrerán los bosques circundantes de noche. En busca de sangre también. Probablemente sí. Vale, Y mueren por segunda vez al ser sorprendidos por el día. vale. Se olvidan de que va a salir el sol y se ven sorprendidos por el amanecer. Ya estaban ahí todos los tópicos que luego utilizó Bram Stoker. Todos los atributos de un Strigoi. Así que no fue él quien inventó el estilo literario de los vampiros. En 1876 nosotros ya teníamos esa clase de relato romántico. Vale. Gracias a ti los vampiros están regresando a Rumanía. Bravo. Ya sean vampiros, santos o sacrificados, todos esos difuntos retornados son la expresión de un terror ancestral, el miedo al regreso de los muertos. Esa angustia ha estado muy presente en todas partes a lo largo de la historia, desde los antiguos romanos a los colonos del Nuevo Mundo. El miedo a los aparecidos es un miedo universal.